En las vírgenes montañas de Zongolica, Veracruz, se encuentra un paraíso natural bañado por las aguas del río Tonto. Su cauce te guiarán a las entrañas de la tierra, donde vivirás momentos de adrenalina dentro de las cavernas de la Sierra Madre Oriental. La red del río subterráneo conecta a otra maravilla natural, el Boquerón, un puente natural de más de 100 metros de altura, del cual quedaremos suspendidos en un impresionante rapel. Fuimos acompañados por los guías expertos de Ruta Náhuatl, quienes poco a poco nos siguen develando los tesoros de la Sierra de Zongolica. Nuestro punto de descanso y de partida es el Hotel Boutique de Montaña Finca Santa Marta. Aquí encontramos la tranquilidad y el reposo necesario para conocer lo más bonito de la Sierra de Zongolica. Las cabañas del hotel se encuentran en plena armonía con el bosque de niebla, y cada mañana disfrutamos de los desayunos elaborados por las mujeres indígenas que sacan adelante la finca. Melanie, nuestra amiga francesa, comenzaba a familiarizarse con las tortillas hechas a mano, que curiosamente le recordaban a las crepas francesas. Haricots noirs. Bon, je peux faire comme ça. Après, je l'enroule comme une crêpe. Et on va goûter. En verdad la tortilla le parecía una crepa, incluso le puso miel. A todo le echó miel, al pan, a la fruta. Tras el rico desayuno, la señora Jamie Hernández de Finca Santa Marta nos dio la bendición, por lo que estábamos a punto de enfrentar. Tengo miedo ahora porque parece que es algo que puedo morir. Tú vas a ver. Miedo. Salimos de Finca Santa Marta hacia nuestro objetivo, el puente natural del Boquerón, el cual se encuentra a casi 40 kilómetros por las sinuosas carreteras de Zongolica. El nombre de Zongolica viene de Zontli, que significa cabellera, y Coluiqui, que es retorcida, es decir, cabellera retorcida, en clara referencia a sus caminos que suben y bajan por las montañas. Parece que vamos en un safari en Zongolica, disfrutando de los plátanos, de la vegetación, del sonido de los pájaros. ¿Cómo vas, Melanie? Estoy mareada. Pero escuchamos a los pericos, eso nadie nos los quita. Es súper divertido venir acá atrás. ¡Viva México! ¡Viva! La vista desde la camioneta nos permitió apreciar la rica vegetación de bosque perennifolio y selva tropical caducifolia presentes en Zongolica. A un costado de la carretera, entre la copa de los árboles, pudimos ver por primera vez al Boquerón, un agujero gigantesco en el relieve kárstico de la montaña. Estamos en Boquerón y Puente Natural. Este Boquerón se une con dos ríos, uno que está desde la cascada de Tlahuitzía y el otro que nace en Laguna Encantada. Hay dos actividades que podemos hacer en el Boquerón, una es rapel de 200 metros y la otra es cañonismo, hacia abajo, caminar hacia la Laguna Encantada. Nuestros guías locales de Ruta Náhuatl son expertos en espeleología, la ciencia que estudia el origen y la formación de las cavernas. Ellos son los mejores para cumplir con el reto de rapel a casi 180 metros de altura. Vamos a ocupar un arnés, siempre vamos a estar conectados a dos puntos, si le llaman líneas de vida, es el sistema de ascenso. 180 metros. No estoy consciente. ¿Pero te sientes segura de los guías? No sé, sí. Este es el arnés superior, o también conocido como pechera. Todo el tiempo va a estar sostenida. Tengo mucho miedo. Es la primera vez que hago rapel y voy a hacer uno de los más extremos. No sé qué esperar. Voy a intentar dar lo mejor de mí. Imaginen tener un vacío de 180 metros de profundidad. Pero vamos con los mejores. Ruta Náhuatl. ¿Cuántos años de experiencia, Manuel? Más de 20 años de rapel, ocupamos el equipo adecuado para hacer un rapel de esas magnitudes. Con toda la seguridad, estamos siempre
revisando el material que esté en perfectas condiciones y otra que esté bien colocado. Ahora colocamos el casco y nos vamos a la aventura. Me siento empoderada. Gian es el otro gran elemento de Ruta Náhuatl, 12 años, desde pequeño que va con su padre a acompañarlo a hacer estas actividades. ¿Cuál va a ser tu rol en esta ocasión? Voy a echar porra. Como lo ven, él está equipado. Trae su arnés y su casco. Mes parents, quand ils vont voir la vidéo, ils vont être émus et ils vont avoir super peur en même temps. La Sierra de Zongolica es una de las regiones más vírgenes de México. En los alrededores del Boquerón podemos apreciar cómo la comunidad vive de una forma sustentable, con plantas frutales y animales de granja. Para nosotros que venimos de la ciudad, esto es un mundo fascinante. ¿Qué te parece cómo nos sorprendemos de todas las cosas? Nosotros como guías nunca vemos cosas iguales, así que siempre nos estamos sorprendiendo continuamente. Todos los días estás viendo algo nuevo. Es muy fascinante, no hay tanto movimiento vehicular, aunque ya hay más civilización, todavía no llega a ese gran punto de explotación. Eso es bueno, que no se siente tanto la contaminación en el aire y son comunidades que son autosuficientes. Exacto. Hay que caminar un poco y adentrarnos a la selva para llegar a la orilla del cañón. Allí se encuentra el anclaje del rapel. Estamos realizando el sendero que nos va a llevar al punto de inicio del descenso. Se puede escuchar el agua desde aquí. Estoy muy emocionado, sí tengo miedo, pero quiero hacerlo. Estamos excedidos aquí en seguridad. Los anclajes que tenemos aguantan de 1500 hasta 2000 kilos por cada anclaje. Vamos a utilizar siempre 2 anclajes, casi son 4 toneladas. Ustedes llegan a pesar a lo máximo 100 kilos, ¿no? Estamos muy arriba del peso que llegamos a ejercer. De aquí parece muy profundo. Ahora no tengo miedo. Sé que voy a tener un poco de adrenalina, vamos a ver. Algo que me deja tranquilo y me hace atreverme a realizar esta actividad es que nuestros guías están súper capacitados, tienen muchos años de experiencia y el hecho de saber que vamos con los mejores del área me motiva a querer hacerlo. Aquí, a unos pasos, existe ya la vertical. Ahí donde está, miren, es la vertical. Entonces solamente por seguridad. Desde aquí ya podemos ver la caída. Mi cerebro ni siquiera puede procesar la distancia que hay de aquí al suelo. Vamos a hacerlo de una vez antes de que me arrepienta. Bueno que tengamos esto, porque aquí ni siquiera hay 1 metro que nos separan del vacío. Ay no, ya me dio miedo. Justo frente a la caída libre y ya comienzo a ponerme nervioso. Wow, está increíble. Está súper altísimo. ¿Seguro? Voy a colgar ya, voy a estar volando. Sí, ya, vas a volar. Eso, muy bien. Vas a ir conmigo. No te voy a ¿Vamos a bajar juntos? Sí, primera vez y tengo mucho miedo. ¿Y cómo voy bajando? Poco a poco. ¿Y cómo lo voy a regresar? ¡Oh, qué miedo! Aquí vamos. Oh my gosh, la caída. Wow. Los amo, familia. Wow, wow. Ya estoy 100% libre. La caída. Wow, no puedo creer que me atreví a hacerlo. Es una caída de casi 200 metros, más alto que un edificio. Me da miedo soltarme. Es mi primera vez. Se siente increíble, las vistas, las sensaciones, todo lo que puedes experimentar haciendo esto es inigualable. Vale la pena hacerlo. Atrévanse, superen sus miedos. El miedo es bueno, pero no podemos dejar que salga de nuestro control. Tenemos que tener el control siempre y si lo hacemos podemos experimentar cosas tan bellas como esta.
Es mi primera vez y estoy haciendo uno de los más extremos de México. No puedo creerlo. Buenísimo, buenísimo. Me voy a sentir un poco de paz. Mira, allá se ven las aves, están unas aves. Oh, ya las vi, ya las vi. Ahora no sabemos dónde están, si han llegado o no, pero vamos a verles subir en un minuto. Cuando subes tienes que aguantarte a ti mismo y además de que tienes que hacer más fuerza con tus brazos y también con tus piernas. El conejillo de Indias pudo subir y regresar sin contratiempos. Me encantó la experiencia, quiero volverlo a hacer. Sin duda alguna voy a buscar otro lugar donde pueda hacer algo cercano a esto. Al principio tuve miedo, pero el guía Manuel todo el tiempo me dio seguridad y me hizo sentirme tranquilo, lo que me permitió disfrutar del paisaje. Es hermoso, sentí mucha paz. Logramos bajar 30 metros en un tiro de 180. Habíamos planeado solo bajar 10, pero al final agarré confianza, pudimos lograr bajar hasta los 30. Seguía el turno de la única mujer del equipo. Tantito para acá. Párate. Párate. No, párate. Párate, stand up, stand up. No, you're sitting up, stand up. Siéntate. Oh my God. Ya está sentada. Ya siéntate. Ok, ya está sentada. Ya estás en la vertical. Lo más duro es sentarse. Una vez que estás sentado, ya está. Exacto. No voy a mirar abajo ¿No? Sí, porque Todavía si no, vas a hacer pipí de miedo. o vomitar como Alejandro. Exacto. You're safe all the Voy time. para allá, no te preocupes. Estoy segura, ¿sí? Okay. Y vas a estar más segura porque vas a bajar conmigo. ¿Vale? Me cuido. Qué suerte. En caso que sientas que te caes, yo te puedo detener el rapel. Mira, vamos a sacar el pescado de entrar. Pum. Aquí está conmigo. ¿Te has espantado? No, bien, vamos. Tú puedes, Melanie. Estoy a 180 metros de altura y se siente que es bastante, ¿no? Muy buena la vista, es una belleza. Ahora estoy disfrutando del paisaje en la selva tropical. Saluda. Me parece que somos en seguridad, pero me hace reflexionar sobre la vida aquí en suspensión. Tus pies no tocan la piedra y hablar con la guía me ayuda a relajarme. Por esto hablo mucho. Puedo cantar también, o sea, para que mi cerebro piense en otra cosa, ¿no? Me siento relajada, pero sé que para subir va a ser más esfuerzo. Ya vamos a ir para arriba, ¿sale? Sí, vamos. Ok. El Boquerón consiste en un puente natural de más de 100 metros de alto que une a dos cordilleras de abundante vegetación. Desde aquí se puede ver la caverna de captación de agua con un diámetro aproximado de 50 a 60 metros. Estoy sudando mucho porque hace mucho calor ahí. Es una maravilla, una belleza. O sea, no tiene precio ver la naturaleza así. Y la verdad es que es una prueba física también para subir. No es tan fácil como uno se puede pensar. Voy a tocar tierra. Estoy muy contenta. Todavía nos falta poco. Y muy orgullosa también de haberlo hecho. Gracias a Dios. Salimos. Vivos. Desde ahí se podía ver todo, las plantas, los pájaros, también pericos de colores azules. Una maravilla. El sonido del agua también.
No me asusté porque siempre me sentí en seguridad. Sabía que abajo estaba Manuel cuidándome y por eso no tuve miedo. Estaba disfrutando de la vista, ¿no? Me sentía como uno con la naturaleza, como parte de la naturaleza. Qué emoción. Este es el rappel más alto que voy a hacer en mi vida y deseemos suerte. Ojalá que todo salga bien. Detente de la cuerda esa o de la otra. Pero qué maravilla, vean qué paciencia, tranquilidad, relajados, es la clave. ¡Vamos al paraíso! ¡Wow! Vean la vegetación. Son como suculentos gigantes, ¿no? ah, son magueyes. ¡Qué magnífico! Estos son los paisajes de Veracruz. Quiero que vean allá la cueva. Gigantesca. Siempre me asombra. El clima está hermoso. Me siento en completa paz, en completa tranquilidad, conectado con todos los elementos. Estoy convencido que la Sierra de Songolica es de mis regiones favoritas de México. Esta y Chiapas están en el top. ¿Por qué? Porque puedes fusionar la cultura con la naturaleza y sitios sorprendentes como el Boquerón. 180 metros de caída libre que te conectan con un cañón. Hay un río que pasa abajo de nosotros. Escuchamos el sonido del agua correr y también tenemos unas cuevas. Además de eso podemos apreciar la vegetación. Tenemos magueyes en las paredes, tenemos musgo. Es una zona muy húmeda. Me siento en completa seguridad. Ruta Náhuatl, que además de ser guías especializados en aventura y ofrecen rutas impresionantes en la Sierra de Songolica, ellos son rescatistas. Ellos han trabajado por salvar vidas en diferentes sitios de México, en los lugares más remotos, en esta Sierra Madre Oriental que está llena de cavernas y cuevas, rescatando jóvenes a niños de todas las edades y lo hacen de forma voluntaria. Con toda esa experiencia de años, ellos también se dedican al ecoturismo. Hay rutas asombrosas en la Sierra de Songolica como el descenso en rapel en el sótano del Popocatl, 80 metros en rapel para llegar a un río subterráneo. Además de eso tienen una visita a la cascada de Atlahuitzía, que es una de las más bellas de Veracruz y de las más altas. Ruta Náhuatl, en su nombre llevan por delante su identidad, promueven la lengua, promueven recorridos culturales y además tienen un impacto positivo en la sociedad. Y ahora sí, vamos al ascenso porque la noche está cayendo y eso es peligroso. Hola, Jorge. Hola, estoy muerto, pero feliz. Lo hiciste. Espera ahí, ya. ¿Cómo me gustaría que esta fuera mi oficina como la de Manuel? Él trabaja aquí todos los fines de semana sirviendo a mucha gente para que puedan disfrutar de la naturaleza. Ay, 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 sudamos, la humedad deliciosa. Así es como hay que vivir la vida, saludable y aprendiendo siempre cosas nuevas, sabiendo que México es uno de los mejores países del mundo, así que hay que aprovecharlo. Y solamente con esta gente preparada podemos lograrlo. De regreso, creo que prefiero caminar así, normal en la tierra, pero los pies en el aire fue una experiencia que nunca de mi vida olvidé. ¡Viva México! Tenía mucho tiempo que no hacía algo por primera vez, y menos algo como esto, y me encantó. No me arrepiento para nada. ¿Cómo lo hicieron? Muy bien, para hacer su primera vez de los dos. ¿Cuál fue el rival más débil? Sé sincero. Yo creo que Alejandro. No le daba confianza rápida y tenía miedo. ¿Y cuál es la clave aquí para dominar tus instintos? Ser seguro de ti mismo y tener mucha confianza a los guías de Ruta Náhuatl. Gracias, Ruta Náhuatl. A la entrada del Boquerón estaba don Antonio, dueño de una tiendita. Aquí estamos recibiendo a la gente, como ahora sí, con brazos abiertos. La gente que llega les explicamos cómo va a andar adentro del Boquerón. No puedo hablar en castellano bien, pero pues poco apenas voy aprendiendo. Antes hablaba mucha gente en náhuatl
Y ahora pues ya mucha gente ya cambió, ya usan pantalones, zapatos, ya no, como antes se vestían de pura manta. Se perdió la costumbre. En aquellos tiempos de los animales que existían, había bobos, camotillos, truchas, pejeagujas, camarón real. Y posteriormente se fueron acabando. Seguen chistos ni antojniva, maviga, en quiniguis que tlaspalogibe que babisogibe en boquerón, nigan tiquin chistoque, y guale toma huizo, taliaguinigue, pachalogibe, pues nigan noche tlahualca, noche igual, sin casque, chupabac, a mitlaviero, y ante piase alce, refresco, a en quiniguis motlahualtes, que tlatlales en comida, te van a preparar el isque, nigan comida para motlahualtisque, pues noche tispía a la mano. Aunque sea poquito, pero quema, tispía para que en gente estén de Huesca Bitze. Vamos a ver si podemos conseguir una tortilla por ahí, porque estamos todos muertísimos. Mucha hambre. Yo me conformaría solo con una tortilla con sal. Hasta ahora. Melanie había encontrado su primer amor en México, las tortillas. Faut pas avoir peur du vide, mais une fois là-haut, sur toute la forêt, sur les plantes, tu peux entendre les oiseaux. C'est vraiment magnifique, vraiment à faire, à conseiller. Et autour, dans la forêt, il y a toutes ces communautés qui vivent. C'est vraiment incroyable de voir comment ils peuvent vivre. Ils ont une certaine autonomie, ils ont des animaux pour manger, ils cultivent aussi. Donc, très contente de cette expérience. Vamos caminando al río. Vamos a tomar ahí un kayak y entrar a la cueva subterránea y huele delicioso en el camino. Es el aroma de la flor de café. La flor de café ahorita, como el día estuvo muy soleado, llega a desprender sus resinas y sus aromas. En este caso sería la miel. Y si nos acercamos y percibimos, muy dulce, entre cítrico y dulce. Es un perfume y un aroma que se aprecia a metros de la flor. Ese es flor de café y huele muy bonito, huele muy dulce. Y parece el perfume que pones en el baño. Y a mí me encanta el café. Y esas son las flores. Posteriormente, gracias a los guías locales de Playa Texacat, ubicados en Huixtla, comunidad aledaña al Boquerón, pudimos vivir otra de las grandes bellezas de Veracruz, el río Tonto y sus aguas color turquesa. Huixtla significa lugar de las espinas, es un nombre en náhuatl. Y fue fundada más o menos en el año 1920-25. Ya en estas fechas tenemos los 100 años. Los primeros pobladores dicen que aquí era un lugar muy rico. Hasta el 2014 es cuando se empieza a hacerle uso a nuestros recursos naturales en el sector del ecoturismo de manera sustentable. Hacemos rutas en balsa, rutas de espeleo, también hacemos senderismo, bicicleta de montaña. Tenemos un área de camping y un área de comida que es el restaurante Texacat. Texacat es un nombre en náhuatl que significa caracol de río y es un platillo típico que tenemos aquí en Huixtla. Ah, sí, se come el caracol de río. Sí, el caracol de río, muy rico. Se puede hacer en tesmole, en adobo, en caldo. En el trayecto, Dulce, guía clave de Playa Texacat, nos compartía su alegría de vivir ahí. Vivir aquí es disfrutar la naturaleza, estar en un lugar muy tranquilo, disfrutar de los aromas. Esto es de rico, como dice un amigo. ¿Qué más podemos pedir? Desde que nacimos nos hemos criado aquí, hemos vivido siempre en el río, convivido aquí con la gente, nos gusta trabajar en el campo, se cultiva el café, el maíz, chile y ser guías, ¿no? Nos hemos consolidado como guías aquí y bueno, nos gusta que la gente nos visite. Una de las cosas que me encanta en mis viajes es buscar a la gente local, porque ellos conocen este México profundo muy bien. Vamos a la ruta de kayak, entonces eso es lo más divertido. Y ahorita, esa adrenalina en el agua. Ya vivieron en las alturas, entonces ahora toca en el agua. El calor se presta, vamos a disfrutar demasiado. Aquí en Huixtla, estamos en el municipio de Songolica. Las aguas turquesas del río Tonto que abastecen a Songolica nos inspiraron a explorarla en kayak. Vamos a navegar 3,5 kilómetros en kayak. Wow, entonces necesitamos brazo, ¿verdad? Un poquito. A ver, enseña tu músculo. Eso. Y después espeleo dentro de la cueva del nacimiento del río Tonto. El rappel va a ser sencillo,
va a ser de 8 metros. Lo interesante es que va a ser dentro de una cueva, así que vamos a ver qué tal nos va. Pero vamos seguros, ¿eh? El equipo se ve muy bueno. Usamos equipo francés y además el equipo es nuevo, siempre tratamos de cuidarlo para darle mayor seguridad al cliente. Vamos bajando, vamos a ver qué tal las aguas del río Tonto, que viene del Boquerón. Y por primero tenemos que cruzar este árbol de ceiba. Está grandísimo y las deformaciones que tiene, lo que hace la naturaleza, las raíces, los colores. Por la calidez con la que nos trataba, Dulce hacía honor a su nombre. No es tan común encontrar a mujeres como ella siendo guías de naturaleza. A veces aquí en la comunidad es muy difícil ver a una mamá, a una esposa manejando kayak, haciendo rappel, espelio, manejando bicicleta, cuatrimoto, camioneta, haciendo deportes extremos. Hay que salir, divertirnos con la naturaleza, algo sano. Es deporte. Invito a todos que vengan y disfruten y se den su lugar, su tiempo y su espacio. ¡Vámonos! Algunos se preguntarán por qué el agua es de color turquesa. En el fondo es piedra caliza. La piedra caliza hace mucho tiempo era coral. Entonces sucede lo mismo que en el Caribe. La piedra calcárea abajo del agua, el ser iluminado por el sol, crea esta tonalidad turquesa en el agua. Vamos, allá va nuestra líder. El agua tiene una profundidad aproximadamente de 3,5 metros. Va variando dependiendo de la zona donde estemos. Aquí es una zona muy rocosa, entonces abajo hay rocas grandes, chicas. Nos comenta Dulce que ya vamos a llegar a la cueva, es gigantesca, y esa la vamos a atravesar en kayak. Ante nosotros se presentaba la majestuosa entrada al río subterráneo. La corriente del río Tonto se abría paso en la enorme pared de roca kárstica. Ya nos estamos acercando y se siente el cambio de temperatura. Aquí está un poco frío, se siente más fresco. Aunque el agua está riquísima, lo cual ayuda mucho a que continuemos. Estoy súper emocionado porque no sé qué vamos a encontrar adentro. ¡Wow! ¡Mira eso! Está increíble. Son 480 metros de profundidad hacia adentro. Increíble. Tenemos de frente a la pared de piedra caliza, de unos 45 metros de altura. Allá arriba podemos ver cómo hay como una especie de maguey en las paredes y es hermosa con el agua turquesa. Yo creo que es de los lugares más bonitos que he visto en México. Y lo tienes en tu comunidad. Sí, bien afortunados que podemos estar aquí, ¿verdad? Y disfrutar de todo esto, de saber cuidarla, mantenerla. ¿Cómo surge este proyecto? Surge de una idea, Playa Texacat, se ha ido conformando poco a poco y hemos conocido un montón de gente que nos ha ayudado a evolucionar todo lo que ahorita tenemos. Con estas bellezas, qué mejor forma que hacerlo en kayak, donde necesitas de tu fuerza motora para moverte en lugar de motor. Claro que sí, y es algo más natural que le podemos dar a este lugar. En este lugar la gente puede subirse en balsa o andar en kayak o una ruta de cañonismo o espeleología. Nosotros vamos a hacer kayak y espeleología. Nicati Chiltine Tepet y tocan Río Tonto. Y van Nicati Calaquisque, Tlitic, 480 metros. Piasque, Tlitic. Igual, Opatitlescosque y Panino Sen Mecat, y no Tincualica y Niquetaposme. Quema, y Ticalaguisca Tlitic, o Pomotas, Noche en Casquenat. Inen Tepet, Ticpia, Miak, Totacio Techmac, Inenat, Inen Tepet, para cual se ser tiquipanos.
se vigas, se sequitlanes, siguen tominzi, para teja, y batle noche te techpolevía, ni que te chocome, se techpolevistia para sequitlanes en tominzi. Todo el fin de semana hemos estado perdidos en la Sierra de Songolica, entre caminos sinuosos, campos verdes y precipicios, porque es una zona muy montañosa y agreste. Hoy en la mañana estuvimos en los aires, colgados, viendo de dónde venía este cañón. Y ahora, navegando en el río Tonto, en un kayak. Vamos a las profundidades de la tierra. Nos esperan 450 metros de remada en kayak para ir a las entrañas de la tierra. Ya eso es espeleología. Vamos con los mejores, con Playa Atishakat. Y se llama así porque en el fondo del río, en estas aguas turquesas, crece un caracol que se come. Como en Francia, aquí también se comen los caracoles. A las entrañas de la tierra. Cambia muchísimo el ambiente. En solo cuestión de segundos es una vibra distinta. Escuchábamos las aves, el sonido del agua, y aquí hay una total calma, un silencio que da muchísima paz. Esta cueva tiene una altura de 60 metros y es gigantesca. Aquí cuando llueve demasiado, aquí se hace una cascada, por eso su formación y la coloración se debe al tipo de suelo que tenemos aquí en nuestra comunidad, que es la arcilla. Estas formaciones rocosas demoran millones de años en crecer. Por cada 100 años crece 2.5 centímetros, o sea, una pulgada. Hay que cuidarlas y no llevarnos nada. Podemos escuchar cómo las gotas caen. Estas filtraciones cruzan toda la corteza y llegan hasta este punto. Aquí se filtra y es lo que provoca estas bellezas. La arquitectura de la naturaleza trabajando. La gruta aún guarda zonas inexploradas, pues aún no se logra la conexión con la salida al boquerón. Estamos aproximadamente a medio recorrido en balsa aquí dentro del río. Hay un sifón. Han venido espeólogos de otros países, franceses y belgas, pero no se ha logrado la conexión. Puede tener varias cavidades más adentro. Vamos a hacer otra actividad, que es la ruta en espeleo. Por eso es que tenemos las cuerdas de este lado ancladas para subir. Ahí arriba hay un punto. Vamos a caminar sobre la roca unos 80 metros y al fondo hay una laguna. Es la que conecta a este río. ¿Ya nos conectaron? Vean, tenemos 2 puntos que nos aseguran a la cuerda, pero nunca lo he hecho desde un kayak. Es la primera vez que hago espeleología en mi vida. Es una aventura extrema. Yo ya estoy a 2 puntos y estoy seguro, ¿vale? Sin miedo, mira. Puedo brincar. Y voy a empezar a subir ahora, ¿va? Va. Soy súper resbaladizo. Mis zapatos creo que no son lo ideal para hacerlo. Pero me encanta la experiencia. Comenzando a entender la técnica, me cuesta un poco, pero espero mejorar con el tiempo y hacerlo bien. Es mucha adrenalina. Haciendo esto dentro de una cueva es una experiencia sin igual. Describir cómo es hacer lo que ayer hice en la luz del día, ahora en la oscuridad. Me ha gustado mucho y creo que es algo que voy a seguir haciendo. Ve esta mujer, ejemplo. Solita, sin dramas. Estamos ascendiendo
para llegar al fondo, emocionada. La piedra caliza está hecho de coral, así que ya saben, siempre cuando vean la piedra caliza de la Sierra Madre Oriental, imaginen hace millones de años cómo estaba conformada por coral y todo esto estaba abajo de los océanos. En el 85 fue su primera exploración aquí en Huixla y fueron los franceses y los belgas. Ahora nosotros aprovechamos este lugar. Y hay todavía que explorar, hay muchas cuevas aquí en la región. La Sierra Madre Oriental posee un sinnúmero de grutas, cuevas y cavernas por toda la cordillera que recorre el país. Está genial. Vamos mejorando. Vamos a seguir avanzando, por eso está la línea. Hay 1, 2, 3, 4 puntos, vamos a llegar a ese extremo y al fondo está la laguna. Es mejor visitar Zongolica en la época que no hay tantas lluvias, diciembre, febrero, marzo, abril. Mayo es la temporada ideal porque los ríos subterráneos se elevan su nivel con las lluvias y por eso estos troncos llegaron aquí con la creciente del agua en la época de lluvias. Pero bueno, hay tantas cosas que hacer que pueden venir en cualquier momento. Sigamos avanzando. Aquí vamos a hacer sobre la línea horizontal y normalmente le llamamos el paso del mono, ¿vale? Así avanzamos. Vamos a cambiar los mosquetones a la otra línea, uno por uno, así vamos siempre a estar seguros. El paso del mono. Pero bueno, quiero que confíen en el equipo, todo lo que podemos hacer. Nos podemos tomar una foto así, podemos descansar. Si se dan cuenta, estoy recargándome y así me brinda más soporte. Lo logramos sin hacer drama. Está súper resbaloso esto. Aquí se ve que están temblando las manos. No te puedo pisar aquí. Tras algunos metros nos encontramos con una pequeña laguna. Aquí llegamos a la laguna. En épocas de abril se abre una pequeña cueva, cruzamos 1,5 metros. Adentro hay 500 metros de río. Llegamos a una cascada, todo es nadando, ya no metemos equipo de balsa ni kayak, todo es nadando con chaleco. Amigos, no dejen de visitar Zongolica, principalmente visiten Huixla. Kentika, Jorge, Omitzpacte inen Tepes, Kentika. Kemanechpactía, me está preguntando si me está gustando mucho, yo le respondo Kemanechpactía, que significa sí, claro, por supuesto, y esta actividad lo podemos hacer con los mejores. ¿Quiénes son los mejores? Playa Techacat, Adán y Dulce. Eso es todo. Dulce, muchas gracias por traernos acá, por seguirnos, por acompañarnos en el kayak, por inspirarnos a seguir adelante, por darle fuerzas a Alex, que es su primera vez haciendo espeleología. Sin contar, hemos dado muchísimas veces, pero cada vez que entramos es impresionante la adrenalina que se vive. Podemos hasta escuchar el sonido de los murciélagos, cómo se mueven. Me cuesta muchísimo soltarme de manos y... ¿Por qué gime? Ay, no. Salimos sin contratiempos y deslumbrados con la belleza de la gruta. Enseguida navegamos por el río hacia la playa Atechaca, donde la mamá de Dulce nos esperaba contenta, cocinando unas ricas truchas que devoraríamos para la cena. Estamos cocinando un caldito de mojarra. ¿De mojarra? Sí. ¡Qué rico! Un caldito de mojarra y tenemos esmolito de pollo, chile seco, chile guajillo, chile de árbol, pues ajo, cebolla y pues la mojarra. La mojarra es agarrada del río de aquí de Huixla. Está grandota, ¿no? Está grandota. La partimos a la mitad. Al caer el sol, las mojarras estaban listas para alimentarnos. El platillo típico de aquí es la mojarra, aquí en Playa Techaca, y con un olor rico. Después de toda la adrenalina que se vive allá, ay, dan unas ganas. Hecho con leña. Esa mojarra frita es la que hace mi mamá y
que se echa en casa. Tiene otro sabor, otro aroma. Esta cabeza de la mojarra a la que me voy a comer, podemos ver claramente su forma y vamos a darle una mordida a ver qué tal. La salsa y tiene un montón de carne, está deliciosa, muy rica. También es cierto. Los tacos siempre son bienvenidos. Es la primera vez que pruebo mojarra de esta forma y está muy rica. El caldo tiene un sabor único y mezclado con el arroz y tu tortilla queda buenísimo. Y las tortillas están deliciosas, hecha a mano, a leña, comida casera, hecha con amor y con esta salsa excelente. Gracias, Jorge. Fue una experiencia muy bonita de tenerlos aquí con nosotros en Huixla. Están en su casa. Esa noche dormimos plácidamente en la finca Santa Marta. Por la mañana despertamos con la luz del sol iluminando nuestros rostros. Dormir ici le matin, il y a la lumière du jour qui te réveille avec cette grande fenêtre gigantesque et on est en suspension sur la forêt. Donc c'est comme si on était dans la nature. C'est vraiment magnifique. C'est l'endroit idéal pour se détendre et ça fait un petit peu chalet d'hiver. Mais on est quand même dans la jungle et il y a des arbres de je sais pas combien de mètres. C'est incroyable. Lo mejor del hotel de montaña es que son las mujeres indígenas que llevan adelante la finca. Nica y Techfinca Santa Marta, Cualte Simonguitze y Montlamohuizoquiwe, Calcintle Kipia Umecalme, Tlentlani Cualte Simotlacualchihuilisque o Imotlacualtisque, Tlentlacpa Cualte Simotlamohuizosque, Kipia Huille Tlamohuizole y Huantlacualcinca. De que vengas a visitarnos a nosotros es relajarte y también festejar con tu pareja o con la persona que tú vengas. Si quieren disfrutar su aniversario, tenemos un paquete romántico que les incluye la cena de 3 tiempos y toda su cabaña decorada. Si tienes un cumpleaños de tu persona favorita, si quieres disfrutar de unos ricos sabores, pero quieres estar igual en tu cabaña, te podemos ofrecer una parrillada que el chef de Finca Santa Marta te puede venir a montar todo con cortes cowboy, con guarniciones y muchas cosas más. Puedes comer y disfrutar de todo esto. Sierra de Zongolica, Cate Cabañas, Finca Santa Marta, Temech invitarba Xihualmuigagan para que mupialis que sé cuál es lugar, cani mejor cuál es un yetosque. Finca Santa Marta.